Valor de uso en el mercado. Hola, aquí estamos con Karl Marx, un economista que en su obra El Capital desarrollaba teorías sobre el valor. ¿Qué os parece si analizamos el valor en las funciones? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del valor. El valor absoluto aplicado al análisis de funciones. Funciones que vamos a derivar, vamos a ver si son continuas o no. Así que ya veis, damos el salto desde Karl Marx hasta toca madera. Esto es toca madera, valor absoluto. Bueno, hemos visto el enunciado que nos dice que sea una función cuyo dominio y recorrido son todos los números reales y que viene dada por f de x igual a x al cuadrado por x menos 3 entre barras de valor absoluto, nos piden que estudiemos la continuidad y la derivabilidad. Para esto tendremos en cuenta que para que una función sea derivable primero tiene que ser continua, así que lo primero que vamos a estudiar es la continuidad. ¿Y cómo estudiamos la continuidad de esta función? Pues muy fácil, convirtiendo el valor absoluto en una función a trozos. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, cogemos lo que hay dentro de las barras de valor absoluto, que es x menos 3, y lo igualamos a 0. Y obtenemos la raíz de esta función que está aquí dentro. La función x menos 3, la raíz, la solución, el valor que la anula, es x igual a 3. Fácil, ¿no? Y lo colocamos sobre la recta real. Ahora tomaremos todos los valores inferiores a 3 y los sustituiremos en la función. Y veremos qué signo dan, negativos o positivos. Para valores de x inferiores a 3 vemos que la función siempre nos da negativa. Y para valores de x superiores a 3 vemos que la función siempre nos da positiva. Esto nos permite hacer lo siguiente. Aquí, f de x es igual a, y abro las barras. Ya veis que se va apareciendo esto en una función a trozos. Es menos x cuadrado, el x cuadrado se mantiene porque no está en el valor absoluto, por, y ahora en los puntos en la región donde los valores de la función sean negativos, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo a todo lo que hay dentro de las barras de valor absoluto. ¿Y eso cómo se hace? Pues tan fácil como menos x más 3, ¿vale? Y esto es para todas las x menores que 3, de menos infinito hasta 3. Queda claro, ¿no? Y abajo, por el contrario, tenemos x cuadrado por x menos 3. Aquí no cambiamos nada para x mayores que 3, es decir, de 3 a más infinito. Hasta aquí muy fácil. Ahora lo que nos piden es algo muy sencillo, y es que hallemos la continuidad. Recordad que para que esta función sea continua, los límites laterales tienen que coincidir, es decir, el límite por la izquierda de 3 y el límite por la derecha, cuando x tiende a 3, tienen que ser iguales e iguales entre sí e iguales a f de 3. Se me olvidaba. Esta rayita de aquí del igual es muy importante para la continuidad y la podéis poner en el lado que queráis. El resultado no va a cambiar. Sin embargo, no se os puede olvidar ponerla, como se me había olvidado a mí y como me he acordado, porque ahora es vital para que podamos obtener una función continua y por tanto una función derivable. Pues vamos con ello. Los límites laterales. Límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x cuadrado por menos x más 3. ¿Y esto cuánto nos da? Pues si sustituimos aquí, 9 por menos 3 más 3, 0, 0. Ahora vamos a ver qué sale con el límite por la derecha. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha, este positivo indica por la derecha para valores mayores que 3, de x cuadrado por x menos 3. De nuevo, sustituimos x por 3, 9 por 3 menos 3, 0, 9 por 0 es 0. Vemos que los límites laterales coinciden. Y ahora, ¿cuánto vale f de 3? Pues nos vamos al trozo de la función, a la región que
tenga el signo mayor o menor e igual. En este caso es mayor o igual para x mayor o igual que 3. Es esta región de aquí. Sustituimos y ya hemos sustituido para hacer el límite lateral de 3 por la derecha y obtenemos que efectivamente también para f de 3 obtenemos una i 0. Por tanto coinciden los límites laterales y a su vez coinciden con f de 3. Decimos que esta función es continua. Muy bien, muy fácil, ¿no? Facilísimo. Pues vamos. Uy, perdonadme que he borrado parte de la función y esto no tenía que borrarse. X cuadrado por, esto nos va a seguir sirviendo, perdón, por menos x más 3 y aquí abajo x cuadrado por x menos 3 para x menor que 3 para x mayor o igual que 3. Fácil, ¿no? Ahora nos piden la derivabilidad de la función. Pues para ello lo que tenemos que hacer es directamente derivar cada uno de los dos trozos. El primero, recordemos la derivada del producto. Es derivada del primero por el segundo y derivada del segundo por el primero. Ahora la derivada de x cuadrado es 2x, eso lo sabemos todos, por 3 menos x más la derivada del segundo. La derivada de 3 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Entonces esto se convierte en un menos x cuadrado. Vale. Y aquí abajo otra vez lo mismo, 2x por x menos 3 más, muy importante, x cuadrado. Aquí vemos que la derivada de 3 vale 0, la derivada de x vale 1, 1 por x cuadrado para x menor que 3 y para x mayor que 3. Y mucha atención porque aquí ya no se pone el igual, aquí solo se pone mayor o menor que, no se pone el igual en la derivada. Pues bien, ya tenemos la derivada de la función por la derecha y por la izquierda y solamente tenemos que ver si la función es o no derivable en todo su dominio. Ya hemos visto que es continua en todo su dominio, pues ahora veremos si es derivable. ¿Y cómo se hace la derivabilidad? Pues de una forma muy parecida, como la hemos, prácticamente análoga a como hemos hecho la continuidad. Un momento que limpiemos aquí, que tengamos espacio. Pues bien, para hacer la derivabilidad no tenemos que hacer otra cosa que las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha y luego la derivada para las derivadas laterales por la izquierda y por la derecha, nada más, perdón. Ahora, la derivada de x, la derivada de 3, aquí, por la izquierda, sustituimos el 3 y obtenemos 2 por 3, 6 por 3 menos 3, ¿cuánto nos sale? 0 menos 9. Eso se nos queda como menos 9. Y la derivada de x, esto es una prima. Y la derivada de 3, perdón, por la derecha. Esto es un 6 por 0, que es menos 9. Y ahora, esto es igual a, pues aquí, nos vamos aquí abajo. 2 por 3, 6, 3 menos 3, 0, o lo mismo, y aquí, más 9. Por tanto, vemos que esta función no es derivable porque por la derecha, en la derivada de 3 por la derecha obtenemos el valor menos 9 y por la izquierda obtenemos el valor más 9. Por tanto, f' de 3 por la izquierda es distinta de f' de 3 por la derecha. Continua, no derivable. Si nos hubiera salido en los dos 9 o en los dos menos 9, la función sí sería derivable, es decir, la función se podría derivar. Pues bien, ya hemos cumplido con el primer apartado del problema. Y ahora tenemos que llegar al segundo. El segundo, que nos piden
crecimiento y decrecimiento y extremos relativos. Bueno, esto es algo que ya hemos visto en los vídeos anteriores. Además le hemos dedicado bastantes vídeos, tres vídeos, tanto a la representación de funciones, a las asíntotas, crecimiento y demás. Pues bien, aún así vamos a hacerlo. Mantenemos las derivadas como teníamos antes. La derivada de x, abrimos llaves, y ahora tenemos 2x por 3 menos x, y esto cuánto era, aquí, menos x cuadrado, y arriba y abajo 2x por x menos 3 más x cuadrado, nos acordamos, ¿no? Menor que 3, x mayor que 3. Muy bien. Para estudiar el crecimiento y el decrecimiento y para hallar los puntos de inflexión no tenemos otra cosa que hacer que ver los valores que anulan la derivada por la izquierda y por la derecha, ver cuáles son máximos, cuáles son mínimos, dónde crece, sabiendo que la función, sabiendo que tenemos aquí este punto 3 que va a ser bastante significativo. Por tanto, vamos a primero igualar a la derecha, igualar a la función para todos los valores de x a la izquierda de 3 a 0. Y esto se nos queda como f igual a 2x por 3 menos x cuadrado igual a 0. Vamos a operar esto y es 6x cuadrado menos 6x, que me estoy ya mal de la cabeza, 6x menos 2x cuadrado menos x cuadrado. Se ve, ¿no? Igual a 0. Seguimos operando. 6x menos 3x cuadrado es igual a 0. Aquí podemos sacar factor común. 3x por 2 menos x es igual a 0. Entonces igualamos cada uno de los dos factores a 0. Si 3x es igual a 0, x igual a 0. Y si 2 menos x es igual a 0, x es igual a 2. Vemos que los dos valores que nos dan son valores que están por debajo de 3 y por tanto son valores válidos para este intervalo. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro. Para aquí ya hemos encontrado x igual a 0 y x igual a 2. Vamos a hacerlo con los dos valores. Vamos a hacerlo ahora con el intervalo. Y os he dicho que el 3 era un número muy significativo aquí, porque si obtenemos un resultado que no pertenezca a la región, a los números que están contenidos en cada uno de estos trozos, es decir, si aquí obtenemos un resultado por debajo de 3 o aquí hubiéramos obtenido alguno por encima de 3, ese resultado no lo podríamos tener en cuenta porque no pertenece a la región o al trozo que estamos estudiando. Así que vamos con esta otra f de x, esta vez f de x por la derecha, donde vamos a operar directamente 2x cuadrado menos 6x más x cuadrado es igual a 0. Aquí tenemos que 3x cuadrado menos 6x igual a 0. Vamos a sacar otra vez factor común y esto se nos queda como que 3x por x menos 2 es igual a 0. Otra vez nos sale x igual a 0 y x igual a 2. Vemos que los valores que nos salen son los mismos, que este valor que ninguno de los dos los podemos tener en cuenta porque las x en este intervalo son siempre mayores que 3 y por tanto nunca iguales, cuidado a eso, y por tanto los únicos valores que nos van a servir para estudiar la monotonía, cuando crece y cuando decrece la función, son los valores 0 y 2 que hemos hallado en el primer intervalo, en el primer trozo. Pues vamos allá. Vamos a estudiar sobre la recta real los valores 0 y 2.
y aquí ponemos f' de x, que no se nos olvide. Y que no se nos olvide nunca también que si hubiera algún valor algún valor de x que no perteneciera al dominio, también habría que incluirlo en este estudio de valores sobre la recta real. Pero como no hay ninguno, pues nos quedamos solamente con 0 y 2. Para todos los valores negativos hay que sustituirlos en esta f de x, que es a la que pertenecen los valores inferiores a 3. Y vemos que al sustituir los valores negativos vamos a coger, por ejemplo, menos 10, nos va a salir siempre un número negativo. ¿Por qué? Porque aquí menos 10 es más 10. Por tanto, esto sería 13. 13 por menos 20, que va a salir negativo, menos 10 al cuadrado, que va a salir también negativo. Así que vemos que para todos los valores negativos siempre obtenemos para todos los valores negativos de x siempre obtenemos un valor negativo de f' de x. Ahora, ¿qué hacemos con los valores que están entre 0 y 2? Por ejemplo, 1 es un valor que nos viene muy bien. Pues vemos que nos va a salir siempre un valor positivo, porque si sustituimos 2 por 1 por 3 menos 1, que es 2, es 4, 4 menos 1 al cuadrado, es decir, 4 menos 1 es 3. Así que vemos que obtenemos un valor positivo de f' de x para las x situadas entre 1 y 0. Y por último vamos a coger x situadas a partir de 2. Y con este nos pasa lo mismo que con el primero. Por ejemplo, vamos a coger 10. 2 por 10 es 20 por 3 menos 10 es menos 7. Este término nos saldría negativo. 10 al cuadrado con el menos delante también nos sale negativo. Por tanto, para todos los valores de x superiores a 2, f' de x va a ser negativa. Así sabemos que la función es creciente entre menos infinito y 0, unión, que no se nos olvide esta unión, aquí no sé si me va a caber, unión entre 2 y más infinito. Aquí se ve, ¿no? Bueno, creo que todavía puedo hacerlo un poco más. Y más infinito, se ve, ¿no? Perdón. Si es que ya está uno de viejo. Ahora, decreciente. La función es decreciente, valores negativos entre menos infinito y 0 y entre 2 y más infinito. ¿Vale? Se ve, ¿verdad? Y ahora es creciente, ahora sí, entre 0 y 2. Creciente entre 0 y 2. Pues ahora, procedamos ahora finalmente a lo que nos piden, que son los extremos, el máximo y el mínimo. El máximo y el mínimo serán aquellos valores de x que anulen la primera derivada, es decir, 0 y 2 pueden ser máximos y mínimos, extremos relativos, y para saber si son máximos o mínimos tenemos dos opciones. Una es la vía rápida y otra es la vía lenta. La vía lenta, que no la vamos a hacer aquí, supondría tener que hacer la segunda derivada. Eso es, tener que derivar este producto menos la derivada de x cuadrado, derivar este producto menos la derivada de x cuadrado, igualar, sustituir por x igual a 0 y ver si obtenemos un valor positivo o negativo. Si es positivo es un mínimo, si es negativo es un máximo. Muy importante eso. Ese sería el procedimiento largo. Cuando no tengamos tiempo, vamos a hacer un procedimiento mucho más corto y mucho más evidente. Y es que sabemos que 0 y 2 necesariamente pertenecen al dominio. ¿Por qué? Porque el dominio lo componen todos los números reales. Vale. 0 y 2 son dos números reales, por tanto pertenecen al dominio. Ahora, sabiendo que 0 y 2 pertenecen a la función y que la función es decreciente hasta 0 y a partir de 0 es creciente, 0 solamente puede ser un mínimo. Eso está claro, ¿no? Se ve claramente. Y con 2 pasa lo contrario. Sabiendo que la función es creciente hasta 2 y decreciente a partir de 2, 2 solo puede ser un máximo. Así vemos, hay que razonarlo, hay que explicarlo. El problema de esta forma, que a priori es más corta, es que tenemos que explicar mucho más. Pero realmente podemos calcular, sin necesidad de hacer la segunda derivada, quién es el máximo y quién es el mínimo. Así que el máximo estará en x igual a 2. Uy, se nos mueve aquí la pizarra y vemos la madera. Toquemos madera, toquemos madera. Así que en x igual a 2 tenemos el máximo. Y vamos a ver cuánto vale f de 2.
Pues f de 2 es tan fácil como x2 al cuadrado por valor absoluto de 2 menos 3, que es menos 1, que en valor absoluto es 1. Por tanto, esto es igual a 4. F de 2 es igual a 4. Máximo en 2, 4. Y ahora para x igual a 0 tenemos un mínimo. Vamos a calcular cuánto vale f de 0. Pues f de 0 vale simplemente 0. ¿Por qué? 0 al cuadrado 0 por lo que sea siempre va a ser 0. Por tanto, hay un mínimo en 0, 0, que es el origen. Así vemos que ya hemos concluido nuestro ejercicio, ya hemos visto dónde tenemos el máximo, dónde tenemos el mínimo. Un máximo en 2, 4, un mínimo en 0, 0. Y con esto llegamos hasta el final de nuestro ejercicio.